Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Gloria al Señor. Y vamos a hacerlo en 1 Corintios, capítulo 1. Y nos ubicamos en el verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Alabanzas al Señor. Estaba orando al Señor, hermano, y me venía un pensamiento, hermanos, acerca de una mujer que registra la palabra del Señor. Una mujer que registra la palabra del Señor en el libro de Josué, el capítulo 2, el verso 1. En el capítulo 2, verso 1 del libro de Josué, dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Me impacta, hermanos, porque si leemos la palabra del Señor en Mateo el capítulo 1, el verso 5, Mateo capítulo 1, verso 5, dice, hablando de la genealogía de Jesús, dice: Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y lo que me impacta, hermanos, es que Josué en el capítulo 2, verso 1, está refiriéndose a Rahab como una ramera. Y los espías que llegaron a Jericó no tuvieron más donde esconderse, sino en la casa de una ramera. Y el texto que leíamos empezando, hermanos, el de 1 Corintios, capítulo 1, verso 27, dice que de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este tiempo. Y me impacta, hermanos, como una mujer que ni era judía, no era del pueblo de Israel, que ni era judía, hermanos, venga Mateo, el evangelista, a colocarla en la genealogía de Jesucristo. Él simplemente se hubiera podido quedar diciendo: Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Ruth. Pero al Espíritu Santo se le ocurrió inspirar a Mateo que metiera allí a Rahab, la ramera.
Nadie daba un peso por Rahab. Y en el momento que el rey se da cuenta que los espías del pueblo israelita han venido a darse cuenta para después venir y sitiar a Jericó, el rey manda a perseguir a estos dos hombres, y cuando llegan a la casa de Rahab, Rahab los esconde, arriesgando su vida por defender a los hombres de Dios. Luego que los hombres de Dios se dan cuenta que ella les ha hecho un favor, ella les dice: bueno, devuélvame en el favor. Quiero que cuando ustedes vengan a tomar a Jericó, mi familia no se pierda. Quiero que mi padre, mis hermanos, mi familia sea salva. Y ellos hacen un compromiso con ella y le dicen: bueno, vamos a hacer una cosa. Tú nos defendiste, y si no nos delatas en todo este tiempo, te prometemos que el día que vengamos a sitiar a Jericó, si tú sacas un cordón y lo cuelgas en tu puerta, nadie de tu casa perecerá, todos los que estén contigo se salvarán. Y recordaba yo, preparando este tema, la historia de la joven que se fue de la casa y le fue muy mal fuera de casa, sufrió demasiado, y parecido al hijo pródigo, le envió una carta a su mamá y le dijo: mamá, si tú me perdonas todo el mal que te he hecho, te pido que cuando yo pase por la casa, tú pongas una sabanita blanca en reconocimiento que me has perdonado. Y su madre recibe la carta e inmediatamente sale y cuelga la sabanita, porque era su hija, porque la amaba. En Mateo, el capítulo 24, el verso 14, dice la palabra del Señor que será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, y luego vendrá el fin. Amén. Y lo que me impacta a mí, hermanos, es que el Señor Jesucristo, cuando se para en el monte y los apóstoles están viendo que Él va a ascender hacia los cielos, Él se está despidiendo, está dejando las instrucciones. Ellos le preguntan: Señor, pero tú te vas, ¿y cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Ellos estaban cautivos por el imperio romano y ellos pensaban que Jesucristo se los iba a llevar ya, o que les iba a dar el poderío sobre el ejército romano, que los iba a poner a reinar sobre todas las naciones. Y Jesucristo les dice: no, no les toca saber a ustedes los tiempos o las ocasiones que mi Padre puso en su sola potestad, pero les promete algo. Y les dice: pero van a recibir un poder cuando sean llenos del Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y lo que me impacta a mí, hermanos, es que si usted mira este mapa, usted se va a dar cuenta, hermano, que arriba, hermano, bien arriba, estaba Jesucristo. Allí se ve pequeñito, hermano, pero son miles de kilómetros los que hay de allá arriba a esta puntica de acá abajo, a Sudamérica. Y desde allá arriba Jesucristo les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Lo que me impacta a mí es que leyendo, hermano, metiéndome en internet y colocando iglesia evangélica más grande del mundo, sale Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Dios estaba diciendo allá parado: hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra es Sudamérica. Y lo último de la tierra, hermano, es casi Colombia, está allá, queda 1 o 2 países.
la Patagonia. Ahora, hermano, pensamos que el evangelio llegó a Colombia y que ahora tiene que llegar a otros países. Hermanos, sí es verdad, pero el evangelio ha sido predicado en todos los países del mundo, por radio, por televisión, por internet, por el periódico. A todos los países del mundo ha llegado y está llegando la palabra de Dios. Y usted se preguntará, bueno, el hermano John se salió un poco del tema o se salió. No, me impacta ver esta mujer Rahab, que Santiago la cita como que por las obras de Rahab fue salva ella y su familia. Hebreos también la cita, hablando de Rahab, que ayudó a los espías y por su fe fue salva. Lo que me impacta es que Rahab era una ramera. Todos sabemos, ¿cierto? La ramera no es el mejor título para llamar a una persona, ¿verdad? Era vil y era menospreciada. Pero esta vil y menospreciada vino a estar en la genealogía de Jesucristo. ¿A dónde quiero llegar, hermanos? Y por eso siento que esto es de parte de Dios. Estábamos evangelizando hace unos 15 días en San Marcos, más allá de Jumbo. Y en la Semana Santa, una familia de las que va a la iglesia en San Marcos se fue para la Unión Nariño, porque allá viven sus familiares. Y cuando llegaron a un lugar que se llama El Palo, algo así, Carmelita, ayúdeme. Palo Verde, esa es mi esposa. Palo Verde, allá estaban los familiares de María Urbano. Y la hermana de María Urbano y su esposo y su familia le dicen: María, no sabe lo que ha sucedido. El pastor de la Unión Nariño envió un pastor aquí a Palo Verde y todo el caserío se convirtió al evangelio. Se cerraron las cantinas, se cerró el billar, solo quedan las 3 tienditas donde la gente va a comprar sus cosas. Y mi hermana me dijo: escuche ese pastor que está predicando en San Marcos y bautícese en el nombre de Jesús, porque Jesucristo viene. Viene Jesucristo. Hermano, déjeme comparar a Rahab con Colombia. Déjeme comparar a Rahab con el territorio paisa de Cartago hasta Medellín. Porque yo andaba en la billetera con el afichecito del Divino Niño. Sí, pero me los aplicaba también. Hacía cuanta cosa fea, pero creía que estaba haciendo bien. Hermano, y oiga esto, nos vamos el viernes con los hermanos a predicar a Valle del Lili. Y llegamos donde una familia muy humilde. Y nos dice la señora: quiero contarle algo, pastor. Yo he venido desplazada del sur. Cuando llegaron a fumigar y a erradicar, todos nos quedamos sin nada, nos quedamos en la calle. Aleluya. Pero la iglesia pentecostal, el pastor de la iglesia y el grupo de hermanos tienen cultivos, tienen dinero. Y me dijo así, palabras textuales: tienen el poder en la zona, económicamente hablando. Erradicaron todo. Pero los cultivos de ellos, como si no había que erradicarlos. La iglesia pentecostal es los únicos que no les ha tocado venirse, porque están llenos, tienen abundancia. Porque Dios de lo vil y menospreciado
escogió para avergonzar a los sabios. Hermano, Dios, ¿por qué no se metió por toda esa franja con gente tan inteligente, con gente tan capacitada, para venir a meterse a Colombia? Porque así como los colombianos somos de astutos para hacer cosas, Dios dijo, así como son de astutos para hacer tantas cosas, van a ser de astutos para predicar la palabra de Dios, para impactar al mundo con este evangelio. Seguro, hermano, Dios se metió en Colombia porque sabe, hermano, que los colombianos y los paisas son gente echada para adelante, que se meten donde sea a predicar la palabra de Dios. Hay en Nariño un pueblito que todavía no hay pastor, y pastor que entren allá, hermano, lo apedrean y le dan machete, y todavía no ha entrado. Y en Antonio Nariño hay un paisa llamado John Jairo Henao, anda en una silla de ruedas. Y cuando fuimos a Nariño con el hermano Ramiro a dejar un obrero, allí estaba el hombre en su silla de ruedas, se fue adelante en una camioneta y nos decía: hermanitos, póngame en la entrada del pueblo y déjenme en que yo respondo, pero yo le predico a esa gente. Un paisa en silla de ruedas nos rogaba que lo pusiéramos en la puerta de la ciudad, que él entraba y les predicaba. Hermano, Dios se fijó en Colombia porque Él sabe que es lo último de la tierra y que a un colombiano no le importa ir hasta lo último de la tierra a predicar el evangelio. Y hace unos años, unos 7 años, un jovencito de aquí de Cali se fue para Israel. Y en el parque de Jerusalén se paró a predicar la palabra de Dios a unos colombianos y empezaron a hablar en lenguas. ¿Por qué no lo hizo un judío si es el pueblo amado de Dios? ¿Por qué un colombiano tenía que ir y parársele a los judíos y predicarles el evangelio del nombre? Y cuenta el hermano Michael Peña que cuando predicó la palabra, los colombianos y un judío empezaron a hablar en lenguas y a glorificar a Dios. Y los judíos decían: esto es lo que sucedió el día de Pentecostés. Alabanzas a Jesús, alabanzas al nombre del Señor. Un jovencito en la ciudad de Gales empezó a leer el libro de los Hechos y su pastor a decirle que no hiciera eso, que el derramamiento del Espíritu Santo ya no era, que eso era para el tiempo del Pentecostés, para el tiempo de los apóstoles del Cordero. Y este jovencito llamado Robert Evans empezó a estudiar el libro de los Hechos y a llamar a sus hermanos de la iglesia, a los jóvenes: venga, aquí dice: arrepentíos y bautíces en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos cuantos estén lejos, para todos cuantos nuestro Dios llamare. Quiere decir que esa promesa no puede acabar. Robert Evans empezó a hacer vigilias, empezó a ayunar, empezó a pedirle al Señor la promesa del Espíritu Santo. Y un día se trajo el grupo de jóvenes y se arrodilló ante el pastor, y el pastor nunca había hablado en lenguas, y le dijo: pastor, si usted ora por nosotros, podemos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y no se tardaron en nuevas lenguas. Este joven Robert Evans empezó y compró combustible y cogieron una camioneta y se fueron a predicar el evangelio por toda Inglaterra. Cuenta la historia que en la ciudad de Gales se predicó tanto el evangelio, hermanos,
que ya no había necesidad de policías. Las cantinas se cerraron, los caballos de las carretillas que eran arriados a punta de palabras soeces ya no caminaban. Hubo que enseñarles un nuevo idioma, hubo que volverlos a domesticar, porque la gente no se atrevía a decirle la grosería al caballo. Hubo que volverles a enseñar aún a los mismos animales cómo trabajar, porque el evangelio impactó a Inglaterra. Alabanzas al Señor, alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. El joven William Seymour, ya todos saben, cuando en la calle Azusa predicó el poderoso mensaje y en Los Ángeles, California, se derramó el poder del Espíritu Santo. Y empezó, hermanos, el gran avivamiento del siglo XX y el siglo XXI. Pero dice que por allá en los años 1940, un jovencito, hermano, llamado Bill Dross, estaba pagando su servicio militar. Alabanzas al Señor. Y había un grupo de soldados, y había una piedra que había que separar para poder que pasara el tanque y el batallón. Y empezaron a mandar el capitán a los soldados a que fueran a poner la dinamita. Pero cuando los soldados iban caminando hacia allá, las balas los mataban. Y cuando pasaron unos 10, 12 soldados, el capitán le dice: Dross, te tocó el turno. Y dice la historia del pentecostalismo, que Dross levantó las manos al cielo y le dijo: sí, que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Y arrancó con la carga de dinamita. Y cuenta la historia que Bill Dross iba hablando en nuevas lenguas, llevando esa carga de dinamita para ponérsela a esa roca. Fue Bill Dross y puso la carga de dinamita. Y en ese momento, mira Bill Dross ese mapa de Sudamérica y para Colombia, el mapa de Colombia ardiendo en llamas. Y el Señor le dice: Bill, te he escogido para que vayas a predicar el evangelio a Colombia. Aleluya. Este mensaje es poderoso, poderoso, hermanos, poderosísimo. Aleluya. Llegó el evangelio a Colombia y tuvo que escribir Werner Larsen, el primer misionero del nombre. Tuvo que escribir en sus escritos: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, porque les arrancaban la cabeza a los hermanos, los cogían y los degollaban, los mataban, y entre más cristianos mataban, más cristianos surgían, hermanos. Y cuentan que en los cafetales, cogiendo el café, empezaban a cantar y hablar en nuevas lenguas. Y cuando llegaban a los templos de la iglesia misionera mundial y empezaban a hablar en lenguas, el pastor ahí mismo los mandaba a sacar y decía: se nos metieron los pentecostales, sáquenlos de este lugar. Y salían del movimiento misionero, y en la iglesia pentecostal los recibían llenos del poder del Espíritu Santo. Y por eso viene la denominación trinitaria, la bautista, y tiene que escribir el libro: cuidado, se metieron los pentecostales. Y escriben en su libro por qué los pentecostales cogen y llegan a un pueblo donde no hay nadie. Cogen el pastor y lo posesionan en el parque y oran por él, y al año vuelven y ya tiene 50 y 60 convertidos en el nombre del Señor Jesús. Y decían ellos, cuando ellos van a la costa, en la costa cogen sus ritmos folclóricos y empiezan a adorar a Dios. Cuando ellos van al valle, componen música salsa y empiezan en sus propios ritmos a adorar a Dios. Cuando ellos van a Antioquia, cogen el ritmo paisa y empiezan a adorar a Dios. Y la iglesia les crece y tienen que escribir: cuidado, llegaron los pentecostales. Y en esta noche podríamos decir: cuidado, llegaron los paisas, llegaron los bayunos, llegaron los costeños. Hermano,
A Dios se le ocurrió, por la locura del evangelio, meterse a Colombia, donde nadie quería invertir. Nadie quería invertir en Colombia. Búsquese uno. Nadie quería invertir en Colombia. Y Cristo dijo: voy a invertir en Colombia, porque de Colombia me van a mandar 30 y 40 misioneros a todas partes del mundo. Cuando yo escuchaba al hermano Orlando Tobar predicar en este lugar, yo me preguntaba cómo el hermano, le dije: hermano, ¿usted sabía chino? No. ¿Usted sabía japonés? No. El hermano Julio Rosas ha estado en China, ¿no? Y yo le digo y me dice: no, papá, eso es un aeropuerto inmenso. Y lo único que le dicen a uno: ¿cómo es? ¿Cómo es? Mauricio, ¿cómo es que le dicen en el aeropuerto? Me decía, solo me sabía el saludito. Eso es un enredo tremendo. ¿Cómo el hermano Orlando Tobar llega, hermanos, hace 12 años al Japón, y ahora viene a contarnos que ha abierto obras en diferentes lugares, que hay pastores japoneses? ¿En qué idioma les predicó el hermano Orlando? ¿Cómo los convenció? Yo pienso, hermanos, que Colombia está llena, sí, de campesinos, como era el apóstol Pedro. Mírenle el mensaje al apóstol Pedro. Yo me he puesto a estudiar, hermanos, el libro de los Hechos, y el apóstol Pedro siempre tenía el mismo mensaje. Siempre, hermano. ¿Qué teología tenía Pedro? Seguro, si Pedro fuera pastor en este tiempo, se le iban los hermanos, porque siempre predicaba el mismo mensaje: ustedes mataron al dador de la vida. Dios lo resucitó de los muertos. Y la gente empezaba a llorar, y se compungían de corazón y le preguntaban a Pedro: Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y se burlaban de Pedro cuando se iban de los sacerdotes que se sabían la Biblia de memoria, al derecho y al revés. Y cuando llegaba Pedrito, iba entrando, acabando de sanar un enfermo en el nombre de Jesús. Este no es del vulgo. Este no es un campesino que no tiene letras, que no tiene nada. Y Pedro tenía que decir: de lo vil y menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios de este siglo. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Usted se ha preguntado, hermano, ¿en qué idioma predicó Pedro el día que se arrepintieron los 3000? Si habían pardos, medos, elamitas, del Ponto, de Capadocia, de Egipto, que habían venido de todas las regiones a Jerusalén a gozarse la fiesta de Pentecostés. ¿En qué idioma les predicó Pedro ese día? Si había gente de tantas diferentes lenguas. Le predicó en el mismo idioma que predicaban los ancianos hace 50, 60, 70 años. Ahora ha llegado la teología, ahora ha llegado la informática, el eSword, donde nosotros nos damos cuenta dónde estaba sentado Abraham, en qué piedra estaba sentado Moisés, cuando dijo Pablo que estaba haciendo mucho frío, y eso la desmenuzamos y le sacamos de todo. Pero hace 70, 50 años, cuando el evangelio entró a Colombia, los pastores lo único que sabían decir es: Jesucristo salva, Jesucristo bautiza, Jesucristo llena con el poder del Espíritu Santo, y Jesucristo viene pronto. Era lo único que sabían decir nuestros viejos. Él salva, Él viene, Él bautiza.
Alabanzas al Señor. A mí me tocó ver, hermanos, los últimos 3, 4 meses del hermano Pedronel Ospina, pastor en Antonio Nariño. Y me cuenta mi esposa que se paraba en el altar acá y predicaba 10 minutos. Y siempre predicaba de la sanidad del nombre, de la sanidad del nombre. Y siempre predicaba el mismo mensaje. Pero la iglesia era así como está hoy. Y en el antejardín había que poner sillas en todo el antejardín. Y un hombre que tenía 2 volquetas enseguida de la iglesia prendía a la hora de la dominical que el antejardín y todo el patio se llenaba de hermanos para escuchar la palabra de Dios, para adorar a Dios. Él prendía la volqueta diésel y les ponía el exhausto que les cayera a los hermanitos, a todos ahí afuera. Pero la iglesia se llenaba y se movía el poder del Espíritu Santo. Y cada que iban a buscar al hermano Pedro, estaba arrodillado. Se paraba de arrodillarse, hablaba 10 minutos en el altar y volvía y se arrodillaba. Y cuentan, hermano, que un día en la iglesia de Barberena se prendió la iglesia, la casa pastoral se incendió y el fuego estaba empezando a consumir. Y la hija del hermano y la esposa empezaron a llorar y a invocar el nombre del Señor. Y el hermano Pedronel, cuando vio que ya no había nada que hacer, se tiró al piso y puso las manos en el piso y dijo: detente fuego en el nombre de Jesús. Y dice que parece que le hubieran echado un tancado de agua, porque inmediatamente el fuego se calmó. ¿Por qué Dios, con un grupo de personas tan humildes, ha hecho un impacto tan grande, hermanos? Y quiero decir algo en el nombre de Jesús. Hoy se ha presentado lo típico, pero Cristo cambia las culturas. Cristo impacta las culturas. Aleluya. Y dice que no somos ciudadanos de este mundo, sino que tenemos una patria celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá está nuestra ciudadanía. Y tenemos que aprender a vivir no a la colombiana, sino a la ciudadanía del cielo, con las costumbres celestiales, adorándolo en todo tiempo, orando en todo tiempo, buscándolo en todo tiempo. El paisa, que es una persona idólatra, a Jesucristo le gusta ganar paisas, porque cuando el idólatra se convierte al evangelio, ahora se convierte un idólatra del evangelio y nada lo hace volver atrás. Por eso en México la iglesia está creciendo, porque los mexicanos son las personas idólatras. Pero cuando un mexicano se convierte, se va con todo a ganar almas. Por eso Dios se metió en Colombia. Una tipo Raad, nadie daba un peso por ella, nadie daba un peso por nosotros. Pero puede haber alguien en este lugar que quiera reconocer en esta noche que aquí hay un pueblo que se va, que pronto va a tomar rumbo al cielo, que nos vamos para el cielo, porque Cristo prometió que cuando se termine de predicar este evangelio, hasta lo último de la tierra, vendrá el fin. Y si ya llegó a lo último de la tierra, yo creo que estamos prontos a partir, porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que
todos procedamos al arrepentimiento. Quiero en esta tarde pedirle que esté en sus pies y hablar a un corazón que haya entendido que si en Colombia es el país donde más evangélicos hay, no es casualidad. No es casualidad. Aleluya. Y como a Rahab, la ramera, le tocó ver cómo todo su pueblo era destruido, mientras ella era llevada salva hacia la tribu de Israel, hacia el campamento de los israelitas. Algún día nosotros los colombianos vamos a tener que ver cómo Dios nos lleva hasta su campamento celestial y cómo en esta tierra los elementos ardiendo serán deshechos. Porque la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor por toda la eternidad.